explico en este momento. Lo he fundado en 2016, rondamos los 600 socios en este momento. El Ateneo está organizado en secciones de trabajo, en 12 concretamente, y la actividad en la que nos encontramos está organizada por la sección de psicoanálisis, de la cual soy responsable. Soy Ángela González, soy psicoanalista aquí en Valencia, y me acompaña en la mesa una colega muy querida para nosotros, Rosa López, que viene de Madrid y es psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela de la Academia de Psicoanálisis. Bienvenida, Rosa. Como ves, has creado interés con ese título tan enigmático que nos enviaste de tu conferencia. Y con nosotros el vicepresidente del Ateneo, Enrique Gómez. Enrique es poeta. Ya voy a empezar por ahí, Enrique. Ya se puede decir que es poeta. Ha publicado su primer libro hace un poquito de tiempo. La edición está agotada, creo. Pues casi. Casi, qué bien. ¿Y el título? Esos cielos que se le caen al mar. Es un gran poeta. Además, es una amiga, ¿eh? No, yo soy lectora. Él es geógrafo, pero también es una persona concernida por el discurso analítico, un gran lector de esto también. Por eso le pedimos habitualmente que nos ayude a presentar a los colegas que se acercan a hablar con nosotros. Y contamos con la presentación de Enrique, que serán unos minutos, la conferencia de Rosa alrededor de 3/4 de hora, y así tendremos tiempo para tener un pequeño coloquio. ¿Te voy a avisar el tiempo? Sí, por favor, porque me encanta mucho, entonces me va a colocarme. Siento que 10 minutos antes para que vayas terminando, ¿vale? Pues comenzamos, Enrique. ¿Ya? Ya. Por ello, bueno, me han dicho que además después van a ir al jazz, con lo cual el deseo de la hora es... Bueno, y la ciudad tiene muchos eventos, entonces a mí nos ha adelantado un poquito la hora para... Esta Valencia que dice que no tiene nada. Que nunca tiene nada. Bueno, pues nada. Que gracias, Ana. Y yo a todos ustedes, y por supuesto a Juan López, por estar hoy aquí con el Seminario de Campo Ciudadano de Castilla y León y también con el Ateneo de Palencia. Un Ateneo que intenta no ser la vetusta institución, como dice Antonio de Villena, la vetusta institución donde se viene a dormir. Creo que con el acto de hoy vamos a demostrar la mejor prueba de que aquí no venimos a trabajar. Preparando esta presentación, he recordado que este es el segundo encuentro del año en el que abordamos el asunto de la identidad y del psicoanálisis. El otro, creo que en este caso, otro con minúsculas, no es tan fácil, fue el 5 de abril con el también psicoanalista Manuel Fernández Blanco, con una conferencia magnífica que se titulaba Lo viejo y lo nuevo de las identidades sexuales y la vida amorosa. Ya en esta ocasión nos dimos cuenta de que esto de la identidad era asunto más que peliagudo, nada claro, y además que el psicoanálisis tiene una mirada sobre esto que llamamos la identidad ciertamente distinta y a veces incluso un poco inquietante. Creo que podremos comprobar el porqué. De hecho, esta conferencia de hoy se titula Yo es otro, el drama de la identidad. Es decir, que algo del infortunio está por el medio cuando tratamos esto de las identidades. Por cierto, tan de moda actualmente. Identidades sexuales, nacionales, nacionalistas, incluso provincianas, religiosas, individuales, colectivas, el hombre a la cátedra de la identidad. Esto no lo tenía escrito, pero me acordé de don Javier de Burgos, parece una bobada, pero don Javier de Burgos era el ministro de Fomento en 1833, cuando todavía no existían las provincias en España. Él, recogiendo el trabajo del trío liberal, dividió todo el territorio nacional en provincias. Pero era una división absolutamente administrativa. Nada más. Bueno, pues ese sorprendió muchísimo a los pocos años, porque la provincia había adquirido una identidad absoluta. La gente no dice soy de Castilla, soy de León, soy de Castilla-La Mancha, la gente dice soy de Palencia, soy de Segovia. Había habido una identificación absoluta con un territorio que se había creado en aquel momento, desde no hace tanto tiempo. Es decir, efectivamente parece que es el hombre a la caza de una identidad. Estamos de nuevo, y creo que de forma preocupante desde mi punto de vista, en una cierta exaltación del identitario. Existe la preocupación por la imagen, yo creo que como nunca, y desde luego por la identidad, ambos significantes, por cierto, muy relacionados. La identidad aparece entonces en la escena social casi como significante amo, como un S1 de este inicio de siglo, y
y por tanto con una consistencia que, como ahora veremos, quizás no le corresponde. Inicio esta presentación, realmente introducción a este tema, desde la sorpresa y la extrañeza ante lo que siempre nos dice el discurso psicoanalítico. Vamos a ver que esto es un poco así, que no es nuevo. Ya Freud, no es el de los supermercados, a principios del siglo XX, cuando descubrió nuestra gente dice, mira, Freud. Pues Freud descubrió la trascendencia del inconsciente en la vida psíquica humana. Nos advirtió sobre eso, que si no me equivoco, él denominó como las 3 heridas al narcisismo. Veremos cómo tiene bastante relación con el tema de hoy, sobre todo la última herida. Recuerden, la que infringió Nicolás Copérnico en el siglo XVI con la teoría heliocentrista. La Tierra no era el centro del universo. Después Darwin nos demostró que el hombre no era obra divina, sino que procedía de los primates, yo creo que además ahora lo podemos comprobar, a través de un larguísimo y complejo natural proceso evolutivo. Y por último, la de Freud, que es la que más nos interesa. El hombre no es dueño de sí mismo. Que el yo, al que identificamos erróneamente con el sujeto, no tiene un papel tan importante en la vida del ser humano. Que no es el dueño de la casa. Que es el inconsciente quien domina nuestra vida psíquica. Y a partir de ahí, el psicoanálisis no ha hecho otra cosa, si se me permite la metáfora, que retirarnos los velos de los ojos para decirnos que las cosas no son exactamente como nos las han contado, ni como las percibimos o sentimos, por muy seguros que creamos estar. Que lo real es bien diferente, que hay más sinsentido de lo que imaginamos. ¿Recuerdan la película de Matrix? Pues bien, el psicoanálisis hace aquí un poco, si me lo permiten, las funciones de aquel personaje llamado Morfeo, que sentado tranquilamente en un sillón explica a Neo, el personaje del elegido, interpretado por Keanu Reeves, por qué está allí con él. Dice, estás aquí conmigo porque sabes algo, pero lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esta sensación te ha traído hasta mí. Además, le da a elegir a Neo 2 pastillas, una roja y otra azul. Si elige la azul, fin de la historia. Despertará en su cama, como todos los días, como un humano más, absolutamente engañado, atrapado en el tiempo, como en el ya famoso y muy citado Día de la Marmota. Pero si toma la roja, esa pastilla roja, lo que dice Morfeo es que se quedará en el país de las maravillas y él enseñará hasta dónde llega la madriguera de conejos. Lo único que le ofrece es la verdad, nada más y nada menos, algo de la verdad. Y creo que, aun dejando a un lado lo exagerado, profético y mesiánico, lo definitivamente peliculero de esta escena, hoy, aunque no lo sepamos, hemos venido aquí para tomar una pequeñísima dosis de esa pastilla roja que al menos nos va a permitir ponernos delante de otra mirada sobre la identidad, otra mirada más en contacto con lo real. El psicoanálisis nos dice, por ejemplo, que aunque creamos otra cosa, y sé que esto os puede parecer muy extraño, no tenemos un cuerpo, sino que nos hacemos un cuerpo mediante operaciones imaginarias y simbólicas. Y que además este cuerpo nunca es del todo nuestro, sino que creemos que lo es. Importantísimo esto para lo que hoy creo que vamos a tratar. Que no somos los amos del lenguaje, esto nos llama mucho la atención, sino más bien todo lo contrario, que más que hablar somos hablados por el propio lenguaje, que hablando no se entiende la gente. Lo escribió Fernando Martín Aduri, estuvo durante mucho tiempo en un instituto este artículo clavado allí, que hablando no se entiende a la gente y menos en el amor, que nuestras relaciones están presididas por el malentendido, por el sobreentendido, también por la discordia, más que por la armonía, siempre tan ilusoria. Que el mundo no es tan legible como pensamos, y menos si solo utilizamos la razón. Y definitivamente, que es lo preocupante, que yo no soy yo, sino que, como dijo Rimbaud, en aquella carta del 15 de mayo de 1871, su amigo Paul Devenny, je un autre. Yo es otro.
No solo dijo esto, que es lo más conocido, sino que proseguía con un párrafo realmente increíble para un adolescente de 17 años. Dice Rimbaud tras este je anote: si los viejos imbéciles no hubieran encontrado del yo más que la significación falsa, no tendríamos que barrer esos millones de esqueletos que desde tiempo inmemorial han acumulado los productos de su miserable inteligencia, proclamándose erróneamente sus autores. Cierro la cita. Llamo la atención sobre la frase «la significación falsa del yo», que refiere a Rimbaud, insisto, con 17 años y antes que Freud, que Lacan. Así que no nos va a quedar más remedio hoy, como dijo Denis de Rougemont, que hacernos las preguntas estúpidas, precisamente para instruirnos, porque todo lo que pasa por evidente no lo es en absoluto, como dijo más o menos Paul Barrel. Repito, todo lo que pasa por evidente no lo es en absoluto. ¿Y cuáles podrían ser algunas de estas preguntas estúpidas? Pues se me ocurre, por ejemplo, ¿realmente yo soy yo? Y si no es así, ¿hay alguien más ahí? ¿El yo qué consistencia tiene? ¿Qué consistencia tiene? ¿Es realmente real? ¿O el yo es igual al sujeto o no? Por ahora nada de respuestas. Nos conformamos con sembrar la semilla de la duda. Para las respuestas o algo parecido tenemos a nuestra invitada de hoy. Solo algunas preguntas que únicamente enseñan la patita debajo de la puerta. Quiero terminar diciendo que efectivamente Lacan tenía razón. Bueno, Lacan siempre tenía razón. Y que los poetas, también Rimbaud, lo sabían antes que los psicoanalistas, pero no sabían que lo sabían. Algunos ejemplos de esta percepción de la otra edad, de la otra edad que está siempre allí. Bueno, de hecho, espérate que se vea ahí por el lado de la otra edad que está allí con el chico. Vale. Aquí falta, pues, ¿verdad? De la otra edad está allí con él, no, esto no es así. Pues yo creo que ya dejo una página. Pero no pasa. Lo que decía es que, efectivamente, lo que quería decir es que los poetas han sabido siempre de esta otra edad, ¿no? Y pongo algunos ejemplos de esta otra edad que los poetas siempre han percibido, ¿no? Y que va en contra de la posteridad. Por ejemplo, Juan de Yepes, o sea, Juan de la Cruz, en el siglo XVI, y su no saber sabiendo, que tenía tanto poder ese no saber sabiendo que los sabios no lo podían vencer. Este no saber sabiendo, que por cierto, tantas veces cita a nuestro querido Jaime Cervantes, Antonio Ramonera, y muchos otros más, ha sido siempre muy reconocido por parte de los poetas. También quiero citar a José Ángel Valente, que entiende la poesía casi como una revelación, como un buceo en las capas más profundas de la conciencia. O Clara Janés, que opina que el lugar del poeta no es el centro del ágora, sino la proximidad del abismo de lo de un otro. O Vicente Alexandre, nuestro premio Nobel, maravilloso Alexandre, que comprende que el poeta está lleno de una sabiduría que no le pertenece. Dice: está lleno de sabiduría, pero no puede envanecerse porque quizás no sea suya. Una fuerza incognoscible, un espíritu, habla por su boca. No quiero terminar, aquí ponía, sin dos citas fantásticas, voy a contar la tercera porque no me he podido resistir, y muy esclarecedoras. Una del gran Jorge Luis Borges. Dice: yo que tantos he sido, no he sido aquel en cuyos brazos desfallecía Matilde Urba. Borges, siempre tan preocupado por los brazos femeninos, reconoce de esta manera su pluriser. Y la última, de mi admirado, la penúltima, de mi admirado Jaime Gil de Viedma, en el mismo sentido, dijo: yo al menos he sido 3 y ninguno me ha caído bien. La que no tenía apuntada era de una vez que fuimos a ver a una tía loca, se llamaba Enriqueta, curiosamente, y mi madre me explicó quién era. Enrique, esta es la hermana de tu tío.
Y ella, que estaba un poco perdida, le dijo a mi madre: ¿quién has dicho que soy? La local no estaba tan despistada. En definitiva, que esto de la identidad, como ven, no es asunto tan claro ni evidente, que desde luego no lo es esa sensación de ser uno mismo de la que hablaba Hegel, y que parece que al final, efectivamente, yo no soy yo. Para eso está aquí Rosa López, para encontrarse con nosotros en la madriguera de los conejos. Una Rosa López que dice, por cierto, que no hay identidad que no sea patológica. Fantástica frase. Por eso pido para ella, desde ya, un fuerte y cariñoso aplauso. Bueno, preciosa introducción. Me hubiera Incluso encantado. perdiéndome. Sí, incluso perdiendo, pero encima te acompaña la voz, que yo tengo muy poquita voz, así que. Pero me habría encantado ser ahora mismo la que está aquí presentándole a él y escuchar todas estas citas maravillosas del terreno de los poetas, que efectivamente son los que más saben de la subjetividad humana, aunque no saben argumentar el porqué de ese saber que pueden realizar con sus palabras. Antes que nada, gracias al público, una tarde tan fría como hoy, aquí para escuchar las malas noticias del psicoanálisis, porque anda que no ha dado ya algunas, Enrique. Ha dado por lo menos 5 o 6 de las muy malas noticias del psicoanálisis, pero bueno, son malas noticias que está muy bien conocerlas porque eso nos deja advertidos para no estar pensando en las tonterías que podemos pensar. Entonces, primero que nada, muchísimas gracias a los colegas que me han invitado una vez más a dar el seminario, a dar la conferencia que lo inaugura, a Ángela González, siempre tan cariñosa y tan encantadora, a Enrique, que me ha recordado una frase que dije hace 2 años y que ya no sé si la dije yo, pero que ahora la suscribiría. Por lo visto hace 2 años yo dije que quería jubilarme y ahora me lo ha recordado y es que no me reconozco para nada. Digo, yo dije eso, ¿en serio? Con la marcha que tengo, no sé. Pero bueno, se veía que ese día estaba muy, muy cansada. Y al Ateneo, que me encanta el lugar, la verdad. A mi amigo Fernando Martín Aduriz, que ha sido el promotor que ha hecho todo lo que hay que hacer para que uno llegue aquí. Y empiezo siguiendo con esta onda de las malas noticias. Pero bueno, sabrán ustedes encontrarle la otra cara al asunto. Y voy a comenzar con un filósofo, con una cita de un filósofo. El resto prácticamente no voy a hacer muchas más citas, pero esta es que me venía fenomenal. Porque es de Søren Kierkegaard y de un libro que se titula La enfermedad mortal. La cita es cortita, pero es muy condensada. Voy a ver, si tuviera una pizarra lo pondría porque hay como 3 elementos, pero bueno, reténganlos en la cabeza. La cita es esta. La desesperación es una enfermedad del yo y puede adoptar 3 formas. La desesperación de no tener un yo, la desesperación de no querer ser uno mismo y la desesperación de querer ser uno mismo. ¿Vale? Entonces, es verdad que la concepción del yo de Kierkegaard no es exactamente la que plantea el psicoanálisis, pero me parece que la formulación que hace el filósofo nos está ya mostrando el cariz, ¿no? La pasta de la que está hecho el yo, y esa identidad que nunca es acorde, nunca es equilibrada y que va bastante unida a lo que él plantea como un sentimiento de desesperación. La identidad siempre nos lleva a la desesperación en cualquiera de sus extremos, o por no tener un yo, o por no querer ser uno mismo, o por querer ser uno mismo. Voy a hacer un forzamiento clínico, una lectura clínica. Me consta que las personas que hay aquí no se dedican a la práctica clínica, pero saben lo que son más o menos las enfermedades mentales. Y simplemente es que también me parecía muy interesante estas 3 propuestas de Kierkegaard que nos iluminan 3 vertientes de la clínica, de las enfermedades mentales, si es que se pueden llamar así. Yo creo que de las 3 cosas que él plantea, de las 3 desesperaciones,
no sé si estaréis de acuerdo los psicoanalistas aquí presentes, para mí la más grave, la que produce mayor desastre es no tener un yo. Es decir, que con todo lo que vamos a criticar al yo a partir de ahora, señores, pero es una gran cosa tener un yo, ¿eh? Porque si vemos a los esquizofrénicos, nos daremos cuenta que no han podido llegar a constituir esta identidad, este yo como imagen unificada de su propio cuerpo, de su ser, que aunque sea una ilusión de unidad, porque no deja de ser una ilusión de unidad, pero nos sirve para tener una mínima referencia en el plano en el que nos movemos. Mientras que en la esquizofrenia no hay constitución del yo, hay por lo tanto la vivencia del esquizofrénico de una brutal fragmentación corporal. La esquizofrenia es la enfermedad que tiene más fenómenos en el cuerpo, muy delirantes, muy destructivos, etc. Porque es un cuerpo que no ha llegado a cobrar la identidad de un yo. ¿De acuerdo? Entonces, para mí lo más grave es no tener un yo. Pero también es desesperante no querer ser uno mismo. Y ahí yo pondría dos vectores. Uno más de andar por, quiero decir, de la gente común, que serían las histéricas, y otro que también tiene que ver con la psicosis, que es la melancolía. Las histéricas tienen un yo muy lábil, muy plástico, muy dispuesto a ser el otro, a identificarse con el otro. Digo las histéricas porque en general es una estructura que tiene bastante más que ver con las mujeres que con los hombres. Es un tema que requeriría explicaciones que no vienen al caso, pero en la histeria se ve esa plasticidad yoica que hace que el yo de la histérica sea un poco débil y se sostenga siempre en la imagen que le ofrece el otro con el cual se puede identificar. Se puede identificar a muchas cosas, pero lo peor es que se puede identificar al síntoma del otro. Es decir, a lo que en el otro no funciona, a lo que en el otro no va, etc. Cuando a veces diagnosticamos histéricas que parecen psicosis, luego vemos que no lo son, pero que a lo mejor el padre o la madre lo eran y habían adquirido la identificación a ese síntoma del otro. Pero más grave de no querer ser uno mismo es la melancolía. La melancolía es una enfermedad donde el síntoma fundamental es el autorreproche. Es el ser que se detesta a sí mismo, que se está todo el tiempo insultando a sí mismo, diciendo que no merece vivir, y llega a ser tan cuando la melancolía se pone en una situación grave, llega a ser tal la desesperación del rechazo a su propio yo que consuman el suicidio, no porque quieran morirse, sino porque quieren destruir el yo, y solo pueden destruirlo destruyendo el cuerpo, ¿no? Y la última es la tortura de querer ser uno mismo. Ahí veo yo más a los neuróticos obsesivos, que es un género más propio de los varones, que viven en la desesperación de ser dueños de sus actos, ser agentes de lo que dicen, que todo lo que producen obedezca a sus intenciones, que nada se les escape, que las cosas cuadren, que el esquema funcione. Se agotan en mecanismos para que esto suceda y siempre de una manera absolutamente inútil, tantos más mecanismos, tantos más fallos a esa necesidad de querer ser yo y no tener ningún lapsus que, como decía el último de los poetas, soy tres y no sé cuál es el número. Entonces, por cierto, no se me había olvidado, no me faltaba nada. Yo al menos he sido tres y ninguno me ha caído bien. Gil de Vieja. Bueno, pero este hombre sí que llegó al punto de saberse tres. Pero el neurótico obsesivo quiere ser yo igual a yo. Es decir, no quiere tener lapsus. Me acuerdo de un neurótico obsesivo que me decía, lo que me desespera en las mujeres es que siempre buscan un doble sentido a lo que digo. Yo cuando digo A, no digo otra cosa que A. Entonces le iba muy mal, le iba genial en la profesión, pero con las mujeres le iba mal porque A era A, pero ellas demostraban que A y no A podía ser a la vez. Entonces, ese es un dramita, el de los obsesivos y sus mecanismos para ser un yo idéntico a sí mismo, pero luego está el drama de los paranoicos. Esos están convencidos, la megalomanía paranoica, de que son iguales a sí mismos, de que no hay la menor, hay una certeza enloquecedora del megalomaníaco de ser un yo absolutamente
terminado hasta tal punto que el resto del universo debería identificarse a ese yo tan logrado que él mismo encarna. No hablo más de clínica, pero ¿la han seguido más o menos? Bien. Entonces me dirán, vale, tres desesperaciones con sus consecuentes patologías, pero hay un yo normal, es decir, hay una cuarta posibilidad, hay una posibilidad que sea equilibrada de identidad y tal, no. Es decir, esta es la mala noticia que ya la suelto de antemano y todo lo que venga se derivará de la siguiente afirmación, que es el punto de partida. No hay identidad que no sea patológica. Y me preguntarán por qué y trataré de argumentarlo. Pero para ello tengo que remontarme a cómo se constituye una identidad, es decir, a de dónde procedemos, de qué pasta estamos hechos para que nuestra identidad no pueda ser sino patológica. Entonces, los seres hablantes, por el hecho de hablar, o sea, por nuestra condición de hablantes, partimos de una falta fundamental. Hemos perdido algo que nos relacionaba directamente con la naturaleza y con el conocimiento instintivo de cómo hay que vivir en el campo de la naturaleza. Hemos perdido la capacidad instintiva, que es un conocimiento genético que no necesita ningún libro para sostenerse, sino que se transmite de generación en generación, y el animalito nace, crece, se reproduce y muere para que la especie sobreviva. Nosotros en este interín entre nacer, crecer, reproducirnos y morir, nos metemos en unos laberintos absolutamente artificiales, porque son una mezcla de símbolos, de imágenes y de cosas que no podemos representarnos a la vez. Entonces, esta falta de tener un conocimiento de cómo vivir es como constituyente, y todo lo que se produce tiene que ver con este punto de partida relativo a esa falta. Es verdad que los poetas hablan como nadie sobre el drama de la identidad, pero los psicoanalistas nos queda la tarea árida de explicar teóricamente por qué, ¿no? Porque eso que intuyen los poetas y vivencian los seres humanos, ¿qué tipo de explicación tiene? Vamos a cuestionar el término identidad, pero para ello nos podemos ir a la etimología, e identidad apunta a lo mismo, idem, lo mismo, idéntico, ego idem sum, es decir, yo soy idéntico a mí mismo. Para el psicoanálisis, esa supuesta identidad consigo mismo no existe, es imposible. Y cuando se pretende, como dije antes, cuando uno quiere ser idéntico a sí mismo, pues eso conduce inevitablemente a la locura. El concepto de identidad, que es tan utilizado continuamente, ¿no?, por todos los discursos, ahora más que nunca, las múltiples identidades de género, etc., y tantas otras cosas, ¿no?, las identidades nacionales, en fin, es un concepto muy usado, pero para nosotros es absolutamente cuestionable, porque en realidad idéntico a sí mismo, o identidad nacional o lo que sea, lo uses como lo uses, está promoviendo una falsa esencia. Es decir, en el caso de idéntico a mí mismo, un falso ser, una falsa unidad, porque no estamos unificados. Entonces, ¿qué hacemos los psicoanalistas? Desechamos el término identidad y utilizamos otro en su lugar, que es identificaciones. Fijaros que lo digo en plural, es decir, que ya salgo del singular y me voy a un plural, porque las identificaciones son, digamos, susceptibles de cambiar, de sustituirse unas por otras, e incluso son susceptibles de desaparecer. No es como la identidad, que pareciera un bloque donde uno ya no se mueve de ahí. No, hablamos de identificaciones y de movimientos identificatorios que cambian. Entonces, partimos de la base de que el yo es una ilusión de la conciencia que encubre otra cosa. Y lo que encubre es que somos sujetos divididos, que somos sujetos hablantes y que por el hecho de hablar estamos divididos. Y voy a tratar de explicar esto.
Tenemos un inconsciente y el inconsciente nos divide entre lo que sabemos conscientemente y podemos enunciar y lo que viene de otro saber del que no disponemos. Es una paradoja, pero tú, Enrique, lo has planteado muy bien. El inconsciente no son las pulsiones animales que todavía perviven en nosotros, esas las hemos perdido radicalmente. El inconsciente está hecho de palabras también, está hecho de lenguajes, es también un saber. Lo vamos a encontrar en la superficie de las palabras, lo vamos a encontrar en un lapsus. Fíjense, un lapsus es cambiar una palabra por otra. Oyeron a Pablo Iglesias. Una letra por otra, ¿no? Entonces, pero ahí surge, así que lo tenemos en la superficie misma de las palabras. Han salido memes estupendos, Me gusta porque muchos periodistas dicen, tuvo un lapsus freudiano, o sea que algo ha calado verdaderamente de esto. Entonces, evidentemente el yo de Pablo Iglesias no quería decir eso, quería decir todo lo contrario, ¿no? Pero dijo el inconsciente habló es por su boca, ¿vale? Es un ejemplo. El sujeto está dividido por el inconsciente, que supone un saber al que el yo no tiene acceso. El yo desconoce el inconsciente. El yo se cree, de una manera un poco infatuada, que es dueño de sí mismo, de lo que dice, que opera según sus intenciones, que es transparente a sí mismo, y mucha filosofía ha vendido esto. Pero se encuentra con las pruebas del inconsciente que le hacen cometer lapsus, o, por ejemplo, soñar cosas absolutamente aberrantes, impensables, completamente contrarias a nuestros ideales, o tener un modo de gozar también muy distinto a nuestros ideales, o tener síntomas que no tienen una causa biológica ni orgánica, que nos complican la vida y que sabemos que algo están queriendo decir de nosotros mismos, pero no tenemos ni idea de qué es lo que quieren decir. Entonces, en la literatura, ¿no? Es Hamlet, ese es el sujeto dividido, Hamlet diciendo ser o no ser, o sea, planteándose la división verdaderamente. Otelo cuando exclama, ¿cómo es que hoy la amo y mañana la odio? Otro sujeto dividido. Y ya os voy a poner en lo peor de las noticias. No solo estamos divididos, sino que estamos divididos contra nosotros mismos. Así que no hace falta buscar al enemigo fuera, porque habita en nuestro propio interior. Y ahí tenemos al gran Baudelaire. Baudelaire escribe, es un verso muy corto, es más largo, sí, porque no recuerdo el título, pero fijaros cómo plantea la división del yo contra sí mismo. Dice, además cada verso empieza con yo, por eso lo he elegido. Yo soy la herida y el cuchillo. Yo soy la bofetada y la mejilla. Yo soy los miembros y la rueda, verdugo y víctima a la vez. Conclusión. El sujeto nunca puede ser idéntico a sí mismo, incluso aunque estuviera loco, ¿no? Aunque se creyera Napoleón, etc. Ahora, si esto lo trasladamos al plano colectivo, vemos como el imperativo identitario, que ha existido siempre, pero que ahora está realmente con una emergencia que asusta, verdaderamente da miedo, que puede ser religioso, nacionalista, racial, de género también u otros, puede conducir a todo tipo de disparates y en ocasiones a situaciones extraordinariamente graves, como nos demuestra la pasada historia del siglo XX. Es decir, cuando los nazis consiguieron que el pueblo alemán creyera que había una esencia de identidad racial, ¿no? Que era una raza pura, la raza aria, entonces se alcanzó una suerte de delirio colectivo que sembró de destrucción el mundo. O sea que por ese lado vamos siempre a lo peor. Y hoy asistimos a la promoción de otras identidades también muy inquietantes, muy peligrosas, la identidad yihadista como un fenómeno que golpea nuestra sociedad, cuya lectura evidentemente no me atrevo a hacer aquí, pero que no cabe duda que pone en juego la cuestión de las identificaciones mutables, de las que habla el psicoanálisis, en búsqueda de una identidad radical.
porque es interesante ver cómo personas que pertenecen a Occidente, que se han criado en españolas, españoles o franceses, muchísimos franceses que se han criado, digamos, con identificaciones que tienen que ver con Occidente, con la religión católica y tal, cambian todas estas identificaciones por los ideales de la yihad, porque supone que ahí sí que hay una esencia de una identidad, ¿no? Entonces son fenómenos extraordinariamente complejos, ¿no? Pero están vendiendo eso, ¿no? Una identidad esencial. Bueno, ahora voy a tratar de argumentar. ¿Cómo voy? Bien. ¿Pero hay cuarto paro o cómo? ¿Hay cuarto paro? Madre mía. Bueno, pues entonces voy a tratar de argumentar nuestra tesis de partida. Toda identidad es patológica porque la criatura humana estamos tanto más determinados por las palabras que por los genes. Es fuerte lo que digo, pero es así y lo vais a entender. Palabras que encima, como ha dicho muy bien Enrique, en lugar de servirnos para entendernos o para comunicarnos, lo que fundamentalmente transmiten o vehiculizan es el malentendido entre los seres humanos. Y entonces el psicoanálisis descubre que la propiedad esencial del lenguaje no es la comprensión, sino el malentendido. Somos hijos de un malentendido, frase de Jacques Lacan. Somos hijos de un malentendido. ¿De qué malentendido? Del encuentro entre dos cuerpos, un hombre y una mujer, que conciben un hijo, seguramente con palabras que han ido tejiendo alrededor de ese proyecto, pero sin saber qué deseos inconscientes les han llevado a eso. Con lo cual, en realidad, somos hijos del malentendido. ¿Bien? Entonces, sí, esto es una juerga, fue Jacques Lacan quien hizo su entrada en el campo del psicoanálisis con una teoría muy interesante que la voy a tratar de resumir rápidamente para ir deprisa, que es la teoría del estadio del espejo, que explica cómo se constituye nuestro yo, ¿vale? Porque no es un dato que tengamos de partida, por eso en la esquizofrenia no ha faltado la constitución del yo. O sea, que es algo que hay que realizar, que hay que producir y que requiere de toda una serie de elementos imaginarios y simbólicos muy importantes para que se pueda construir el yo. Entonces, Lacan subraya, o sea, él basándose en una cuestión puramente neurológica, y es que el ser humano, el infans humano, el bebé, llega al mundo en un estado de prematuración motriz, es decir, todavía no está en condiciones de valerse por sí mismo y está muy lejos de llegar a ellas, depende completamente del otro, y la inmadurez del sistema piramidal, etcétera, etcétera, le coloca en una vivencia fragmentada de su propio cuerpo. Ustedes habrán visto los bebés muy chiquititos que están como en un estado de agitación, que a veces ven la mano y se asustan su propia mano porque no la reconocen, porque todavía no han construido una imagen que junte todos esos pedazos, ¿no? Vive el cuerpo como despedazado. Voy deprisa, me fijo en lo que he escrito porque es que... Entonces, ¿cómo consigue esa criatura que viene en semejante estado de desamparo originario, que depende absolutamente del otro, para colmo el otro es un otro que habla? Y el niño todavía no sabe cómo entrar en esa dinámica donde el otro interpreta las cosas en términos de lenguaje, etc. ¿Cómo lo construye? Pues lo construye a través de un dispositivo imaginario y al mismo tiempo simbólico. El dispositivo imaginario es la imagen que nos ofrecen los semejantes. Es decir, un niño ve a otro niño. Por ejemplo, ve a otro niño un poquito mayor y al mirar al otro experimenta, incluso Lacan lo sitúa en los 18 meses, una cosa así más o menos, experimenta que el otro sí que tiene una unidad, ¿no? Que el otro, eso nos sigue pasando a los mayores, ¿no? A ver, sobre todo a las mujeres, no sé, a los hombres sí, pero a veces sentimos qué desastre estoy hoy, pero fíjate esa que bien lo lleva, cómo lo lleva, qué unificada está, qué estupenda, y yo aquí con estos pelos, ¿no? Entonces, o sea, pero imaginaros esa experiencia donde del otro
espejo de sí mismo. Si el otro está unificado, yo también. Pero también el propio espejo. El espejo normal te puede ofrecer la imagen. El niño cuando se mira al espejo, al principio si es muy bebé no se reconoce, el espejo no le dice nada, pero después el espejo le está ya ofreciendo su propia imagen, pero todavía no es suya. Él ve una imagen unificada en el espejo y al mismo tiempo sigue viviendo en la fragmentación corporal. ¿Me seguís? Entonces, para que esa imagen pueda decir ese soy yo, tiene que haber un dispositivo simbólico, no solo imaginario, que es la mirada de un otro con mayúsculas. Quiero decir que no es un semejante, que es una alteridad, que es alguien que está en otro plano, en otro nivel. La madre, pongamos por caso, ¿no? No es otro niño, no es otro igual que yo, sino es otro que dispone de todo el aparato simbólico, etc. Y en esa mirada, pero no solo la mirada de la madre, la mirada amable de la madre, claro, la mirada que se satisface enormemente con la imagen de su criatura, ¿no? Que es su objeto más preciado. Pero es en las palabras de la madre, en lo que la madre dice, ¿no? Donde el niño podrá certificar que es ese. Cuando la madre diga sí, eres tú, eres el niño más bonito, etcétera, o cada una lo diga a su manera, ¿eh? Pero que el niño experimente que esa imagen está sostenida y refrendada por el deseo del otro que representa a la madre. ¿Vale? Entonces, y ahí encontramos nuestro primer yo. ¿Cuál es el primer yo? Yo soy el objeto que le gusta a mi madre, que adora a mi madre, que satisface a mi madre, ergo soy. Ya está. El problema es la primera identificación. Evidentemente es una identificación de la que tenemos que salir, porque si nos quedamos ahí siendo el objeto que satisface a la madre, vamos mal. Pero esa es la manera de ingresar al campo, al mundo que no es un mundo sino simbólico, un mundo hecho de deseos y un mundo hecho de palabras. Entonces, la imagen cumple una función falsamente unificadora del cuerpo. Claro, el problema es que la imagen la sostenemos, o sea, nos sirve, pero nunca está bien acabada, nunca es logradísima. Siempre va a producir, siempre va a tener momentos donde se quiebre la imagen, donde se rasgue esa unidad, etc. Y esos momentos son de distinto dramatismo. Por ejemplo, la angustia. Yo creo que casi todos habréis experimentado en algún momento el fenómeno de la angustia, porque se agarra aquí, aquí o aquí, es decir, a una parte del cuerpo, y en ese momento la imagen ya se ha resquebrajado temporalmente, pero ahí ha fallado. Ahí pero claro, podemos ir a fenómenos de despersonalización. Que la despersonalización, por cierto, tiene una amplia gama, desde fenómenos de despersonalización que le puede pasar a cualquiera en un momento dado. Freud iba en el tren, una noche pasa el tren por un túnel y entonces ve reflejado en los cristales a un viejo. Y de pronto mira mejor y es él. Pero lo primero que vio, la imagen de ese viejo que vio tan viejo, que le pareció un hombre muchísimo más viejo que él, era él mismo reflejado inesperadamente en un espejo. No es lo mismo ir a un espejo apuesto a mirarse que te aparezca el espejo a mitad de camino, cuando no te lo esperas, ¿no? Y ahí hay un instante que no te reconoces. Me acuerdo una vez, si me lío a anécdotas, pero me acuerdo una vez en un baño de un restaurante, yo estaba en los lavabos y entra una mujer y al entrar había un espejo de frente inesperado. Entonces la mujer se acerca al espejo y dice, uy, qué curioso. Se estaba hablando a sí misma, dice, lleva usted un colgante como el mío. La otra no respondía, ¿no? Y entonces la otra no respondía y la mujer se quedó como diciendo, qué antipática, ¿no? Dice, pues a mí me lo compró mi marido en México, ¿y a usted? Y claro, la otra no respondió. Y entonces la mujer se quedó desconcertada y yo, que era psicoanalista ya, dije, no, tranquila, es un espejo, no sé qué, eso no sé. Entonces, bueno, en fin. ¿A qué venía esto? No me acuerdo. Los fenómenos de despersonalización y luego ya, claro, los fenómenos del doble en la psicosis, se ven a sí mismos, ven su propia imagen, a lo mejor en la acera de enfrente, etc., ¿no? O sea que el yo
siempre es susceptible de fallarnos. Por eso Rambo decía, yo es otro, que lo ha planteado, pero no vamos a cuestionar que Rambo estaba loco ni nada por el estilo. Lo loco es pensar, yo soy yo. Eso es lo más loco de todo. Bueno, tenemos entonces el nivel imaginario y voy a plantear una cosita con respecto a esto. Y es que nos identificamos, ya está, paro. Muy bien, ¿Cómo ya puede me ocupo yo, decir? ¿vale? Tú habla. ¿Tú dices? Eso. ¿Sí? ¿He dicho algo? No, pero es que me queda la mitad de la conferencia. Vale. Vale. Bueno, la propia Constitución del yo tiene algo de paranoia inicial. Hay una paranoia constitutiva del yo. Lo voy a explicar muy rápidamente. O sea, el yo es como que tenemos que alienarnos a la imagen del otro para poder adquirir nuestra identidad, pero al mismo tiempo ese otro se convierte en un rival que nos puede quitar la unificación deseada. Entonces ya se establece como una pugna que Hegel muy bien planteó en la lucha a muerte entre dos yo por el puro prestigio. Entonces cuando estamos en el campo imaginario siempre se va a jugar la rivalidad, las pasiones, el amor también, pero el odio también, porque la dinámica de lo que se juega es como si hubiera un solo lugar y se dijera o yo o tú, ¿no? Y entonces hay algo ahí de la constitución propia del yo, hay algo paranoico con respecto al semejante que nos puede quitar el lugar. Bueno, luego está la idea del que se cree, eso sí me gustaría acentuarlo, ¿no? La conciencia de sí que cree que su corazón y todas sus buenas intenciones, esto habla de la ley del corazón de Hegel, es decir, el yo que se toma como medida del bien y como medida de la ley del corazón, ¿no? de lo que se tendría que tomar como el bien de manera universal. Y es aquí que nos acercamos a este núcleo paranoico del yo que siempre está preñado de delirio. A fin de cuentas, no hay mayor desconocimiento que confundir el ser con el yo y creerse que uno es lo que es. Por ejemplo, en mi época, ahora ya no, cuando era joven se decía, es que esa chica se lo tiene muy creído, o ese chico. Todavía se dice, se lo tiene muy creído. Sí. Si lo tiene muy creído, efectivamente es que tiene esa pequeña locura de pensar que es el más guay o la más guay o que tiene un yo que podría dar la medida del mundo. Y esto es importante porque no solo sirve para el plano imaginario, también para el plano simbólico. Es decir, es que quiero ir tan deprisa que me quiero comer cosas, pero bueno, que tenemos que notar la diferencia entre identidad e identificaciones. Las identificaciones pasan por el otro, siempre. El otro imaginario, ese otro niño o esa otra persona que aparece a mí, y el otro simbólico, el que dispone, digamos, del ideal con el cual me voy a medir. Es decir, las identificaciones son siempre del orden del semblante, no del orden del ser. ¿Qué quiere decir el orden del semblante? Es una apariencia, incluso la identificación femenina, la identificación masculina, la adquirimos, son semblantes, pero en el fondo son apariencias y por eso cambian por las modas. Hay maneras masculinas de ser en el siglo XX, en el XIX, en el XXI, femeninas, etc. Las identificaciones son susceptibles de cambiar. Pero además uno tiene que saber que vive en el campo de los semblantes, porque si te crees idéntico a lo que haces, por ejemplo, estás errando verdaderamente la función. Es decir, si un psicoanalista para un paciente encarna por el dispositivo la figura de aquel que sabe descifrar su inconsciente, tiene que encarnar eso, tiene que sostener ese semblante, si no la cura no empezaría, pero al mismo tiempo no creérselo, no creerse que él sabe, no creerse que él dispone de todas las respuestas, sabe que tiene que cumplir esa función, pero al mismo tiempo tiene que estar advertido que no es idéntico a la función. Lo mismo el juez
El juez no puede creer que él es la justicia. Si el juez cree que es la justicia, entonces es un loco y lo que va a hacer seguramente es un disparate. Lo mismo el maestro, lo mismo el médico, etc. Cumplimos funciones. O la reina. La reina, exacto, que cada día está más tiesa. Entonces a lo mejor se ha creído que el semblante se ha ido como petrificando, ¿no? El semblante se le ha ido petrificando, ¿no? Bueno, yo dejo aquí. Hacerme preguntas porque falta mucho. Nada, pero todo lo que falta lo puedo explicar en el coloquio. ¿Vale? Pues nada. Bueno, de entrada, gracias.